Ah, ahí estamos. Bueno, Dale, Martina, bueno, primero presentate, vuelve a mí y te hago la primera pregunta, ¿dale? dale. Bueno, soy Martina Cafaro, politóloga de la UBA. Em, Actualmente trabajo en el ITBA. Fui becaria de investigación de Gino Germani hasta el año 2024 y sigo participando dentro de los grupos de investigación, sobre todo en lectura de la temprana modernidad del del siglo XVI, y estoy dentro del CEH, que es el Centro de Estudios de Política China de la Facultad. Primera pregunta, la carrera surge en la década del 80, la carrera de los politólogos que la inventa Alfonsín. Exacto, después de de la vuelta de la democracia, del 84. El, Antes de meternos a hablar de política puntualmente, ¿cuánto tiene el tema de la filosofía en ciencias políticas? Porque también se dice que tiene mucha filosofía y que el sociólogo tiene más economía, que troncalmente es más similar un sociólogo a un economista y un politólogo a un filósofo. ¿Es cierto o es más un mito eso? Pareció el economista, ni los sociólogos ni los politólogos, en mi perspectiva, en comparación a otras carreras de ciencia política, que también es una discusión metodológica, si son ciencias políticas o si es ciencia política, si es una ciencia de ciencias o si hay un objeto propio de la ciencia política, digamos que sería el poder, que es un poco la postura de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un tronco más fundamental de filosofía, son las materias troncales, son teoría política social uno 2 fundamentos, y eso habla un poco también de la connotación de la impronta que tiene la carrera en la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver también con analizar cuál es la filosofía política detrás de las decisiones políticas tomadas por una administración o no tomadas. Después hay, o si uno lo ve, digamos, como en la concepción de lo que implica la ciencia política o la politología, en el armado de un programa de una carrera, en las universidades privadas, por ejemplo, tenés una matriz un poco más estadista, si se quiere, más en torno a la gubernamentalidad institucional, que, que nada, no toma materias de filosofía tan en serio, digamos. No tiene tanta presencia. En muchas facultades privadas está la carrera de ciencias políticas, pero no la de historia. También una discusión donde por ahí, ahí es donde, digamos, las facultades privadas quieren tomar ese territorio en disputa de alguna manera, como esa cosa de, no sé, la discusión por la hora puede darse esa cuestión. O sea, no sé puntualmente de historia, siento que ciencia política es una carrera que se amplió un poco más porque te permite un abanico de posibilidades. Eh, es muy común la frase de que la carrera tiene un océano, es un océano con la profundidad de un lago porque tocas muchísimas temáticas, pero no todas las profundizas muchísimo, eh, justamente porque es bastante amplia. Y creo que eso para una universidad privada te permite un scoop, o sea, abarcar más cantidad de público que quizás carreras más específicas como historia. Pero para mí eso es una decisión más de cuánta gente puedes atraer en una carrera. Me decías que estuviste en el Gino Germani. Gino Germani fue sociólogo y escribió sobre historia. Fue un rabioso Sí, antiperonista, Gino Germani. Sus análisis sí, sí. son, digamos, lo que podemos llamar historia ensayística, ¿no? Eso es más una vinculación con el pasado más desde el ensayo, ¿no? Sí, sí, medio gorila también. Sin duda. Hay un chiste que, bueno, es otro extranjero que viene a hablar de la política nacional, que eso pasa mucho. Pero bueno, el Gino Germán es en el instituto de la facultad, es de la Facultad de Ciencias Sociales, y un poco todos los que nos dedicamos a lo que es teoría política estamos reunidos en ese aspecto, en ese instituto. Igual hay muchas, yo estoy ahí, pero hay personas que estudian otro tipo de cosas. O sea, más política pública, administración, política comparada, internacionales. Pero bueno, hay otros organismos que estudian más puntualmente, por ejemplo, el CARI o lo que sea, que están por fuera de las instituciones educativas. De teoría política hay, pero generalmente están atadas a alguna universidad. Me habías dicho que estudiabas historia política del siglo XVI, ¿me habías dicho? Filosofía política, sí, teoría política. Me dedico, o sea, hace 4 años que estudio el periodo de la temprana modernidad en América Latina, que es del 1500 al 1600, ponele, casi 1700.
nada, eso vengo trabajando más que nada en torno a la organización incaica, prácticas comunitarias del siglo XVI y las derivas en el XXI. Ese fue mi trabajo de UASIT. Y ahora estoy virando un poco más a trabajos un poco más contemporáneos. Eh, pero bueno, aprender un poco los cimientos de la teoría política. eh, y de la ciencia política, porque hay quienes plantean que, bueno, la ciencia política nace con Hobbes, otros que nace con Maquiavelo, eh, otros, bueno, mucho más adelante, pero como en la política como estudio en sí, está bueno porque después son los mismos temas que trabajás durante el resto de los, o sea, que seguimos trabajando todavía, seguimos pensando que es la libertad, como lo hacía Maquiavelo, como lo hacía Hobbes, así. Está bueno. Que Maquiavelo se pelea con los moralistas griegos, porque separa la política de la ética. Porque San Agustín habla de política en Confesiones y dice que la política es el elemento que debería utilizar la iglesia para transformar la realidad. Digo, la, digamos, esos pensadores, ya que hablábamos de Maquiavelo, es el que separa lo ético de lo político y es el que pelea la política, o sea, lleva a la política a la mundanidad, la saca de lo sagrado. Eso también es que, digamos, hay hombres de la teoría política eclesiástica también, Sí, eclesial, sí, digamos. o sea, lo interesante es que antes de Maquiavelo, con San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y qué sé yo, se da una división de, bueno, eh, el mundo terrenal y el mundo divino, siempre priorizando el mundo divino, pero donde, bueno, los reyes se tienen que encargar de las competencias terrenales y los eclesiásticos de sus competencias. Esa división de mundos da también el puntapié a Maquiavelo para poder, y por eso se habla del inicio de la ciencia política, de hablar de la política como una esfera aparte, donde hay una moral diferenciada, una moral diferente a la que se trabaja en la iglesia, que es la típica frase, ¿no? De fin justifica los medios, pero que también tenés las lecturas como más normales. eh, de Maquiavelo, que son las lecturas donde no se leyeron quizás todos los libros de él, quizás solo se leyó El Príncipe, que es el más conocido, pero en los discursos de Tito Livio y qué sé yo, donde él se muestra que es una persona profundamente republicana y democrática. Y quizás la lectura, y por eso se difunde mucho el término de sos maquiavélico, tiene que ver con esta lectura de solo leer El Príncipe, que era un encargo puntual, o sea, era para un asesor, un encargo pago. Entonces, en ese sentido, eh, claramente si solo lees una de las obras, vas a pensar que esa persona ama la monarquía. eh, pero bueno, puntualmente se marca el comienzo ahí por la división que se da del aspecto de la moral en la política es diferente de la moral en el resto de los ámbitos, pero otros lo ponen en Hobbes, por ejemplo. Por ejemplo, es el que, digamos, eh, a ver, la ruptura del sistema medieval se da por, podemos llamarlo, aunque es un poco antojadizo, voy a decir, por derecha y por izquierda, digamos, por izquierda en sentido republicano y por derecha por el lado sagrado. Lutero sería por derecha y Maquiavelo por izquierda. Se puede decir eso si lo vemos en un pensamiento político. Digamos, Ahí Maquiavelo me sería el perdí. jacobino y Lutero sería el integrista, digamos, porque de alguna manera eh, ah, rompe la estructura política del norte de Europa y constituye como una especie de misticismo, que el protestantismo es una forma extraña de misticismo, de vínculo con Dios, de neoindividualismo, es el padre del relativismo también, Lutero. No sé si entraría de derecha a izquierda, como que ahí yo ese no sé si lo veo tanto, la verdad. ¿Qué opinas de eso, Lutero y Maquiavelo? No entendí bien la pregunta, No, perdón. no, pero sí, sí, pero a ver, la modernidad surge, la reforma protestante y el renacimiento son casi iguales. Digo, ¿cómo ves el renacimiento y las consecuencias que tiene la reforma protestante? Digamos, ¿cómo, entendés? Sí, o sea, las consecuencias o sea, la reforma protestante lo que habilita es una manera propia, digamos, de interpretar la Biblia sin mediadores y que eso también te da el puntapié, o sea, son como los tres factores que es lo que habla Weber en ética protestante, son los tres factores eh,
bueno, el protestantismo da la puerta para el calvinismo, para poder después entender lo material como una señal divina de lo que va a pasar en el futuro, digamos, en la vida trascendental, y que eso abre la puerta a dejar de entender el lucro como algo malo, que estaba muy, muy, muy marcado en el cristianismo y que toma la culpa del cristianismo. eh, y que da, o sea, son esas tres cosas lo que da la apertura a poder entender a un sistema económico del capital, digamos, ¿no? Donde el capital significa algo. Eh, para mí de la reforma protestante, o sea, si uno quiere como analizar más contemporáneamente, lo que habilita más es eso, como sacar, no solamente saca la mediación, sino que también te habilita las otras ramas del protestantismo que después le sacan esta mala vista que tiene más el cristianismo en torno al lujo material. De alguna manera los padres de la iglesia habían dicho que el trabajo era una maldición bíblica. Que, o sea, es la típica de Aristóteles de que nunca me sale la palabra, pero nicomanía, o sea, hay algo de generar dinero por generar dinero que está mal, que El es una lucro. decadencia moral. Exacto, el lucro. Entonces, eso con la reforma protestante cambia, porque se crean las ramas, como el calvinismo, etcétera, y ahí se habilitan otras formas de interpretar, digamos, los escritos bíblicos, y por lo tanto también se habilitan otras maneras de comprender las señales de lo divino y eh, qué es lo que nos está dando Dios o diciendo Dios sobre nuestra vida trascendental, de por qué nosotros hay gente que tiene dinero y gente que no, por ejemplo. El Eh, vínculo entre Dios, toma el vínculo entre Dios y los hombres del Antiguo Testamento, que si Israel se portaba bien, mandaba cosas buenas, si Israel se portaba mal, castigaba. Dios, digo, como que toma esa cosa, digamos, la exacto. Hay una metafísica de un señal pueblo que, divina en lo material. claro, digamos, la metafísica que tenía un pueblo que no tenía fundición de bronce, digamos, de cobre, perdón, que era el Antiguo Testamento, digamos. Que sobre, digamos, los pensadores de esa época, particularmente Tomás Moro, la utopía. La utopía servirá después para la construcción ser uno de los padres metafísicos del idealismo. ¿Qué se puede decir, por ejemplo, de Tomás Moro? Sí, a Tomás Moro lo linchan mal por el libro que le escribe, eh, porque tiene que ver eso, ¿no? Utopía significa un no lugar, topos viene del latín de lugar, es un no lugar. eh, Y nada, él lo persiguen, no se quiere ir, después se termina yendo. eh, y tiene que, o sea, surge más como una crítica en su momento a todo lo que estaba pasando en términos de momento de guerra civil, que también es un poco igual lo que inspiran a todos los constructoristas posteriormente. Hobbes, Locke, Rousseau, muchas personas asustadas por el caos, y que eso también, ¿no? Habla mucho de cuáles son las soluciones que dan posteriormente. Eh, lo de Moro, o sea, la salida la plantea en términos de poder imaginar nuevos mundos posibles. El miedo en Hobbes toma más preponderancia, que también él dice, bueno, él arranca uno de los libros diciendo que él es hijo, que lo parió el miedo, y después va a ser el propio miedo, en su teoría política, la que reúna a la comunidad en comunidad, o sea, la que que nos reúna en comunidad. Es el miedo el fundamento de que nosotros vivamos juntos. Entonces, hay algo ahí también de cómo se va viendo las vivencias de cada autor, cómo termina fundamentando las elecciones, ¿no? de sus escritos. Lo mismo Spinoza, que fue un judío que también lo persiguieron en una banda, eh, Es el prohibido, padre y del bueno, panteísmo. Él es un autor que plantea el panteísmo, que Dios es. Dios es como la naturaleza, que es lo existente, digamos, Dios. sí, él es, o sea, se dice que es monista porque Dios, que en realidad no es Dios, o sea, es la naturaleza, es todo. Y en realidad lo que nosotros vemos son las diferentes formas que cobra eh, la naturaleza. Entonces es todo parte de lo mismo, si se quiere.
Nosotros vemos los efectos de esa sustancia y solo podemos percibir o cambiar las cosas en torno a la cantidad de potencia que tengamos, que es todo el derecho que tenemos. No sé si se entiende, pero bueno. Los elementos que ya que nombraste Aristóteles, que también es roto digamos, por el Renacimiento, es la ética de la virtud. Aristóteles habla de que lo ideal es que todos los seres humanos seamos amigos. El Renacimiento, digamos, esos autores son los que rompen eso de alguna manera y plantean ya el conflicto como motor de la historia. Eso ya empieza a hablar del Renacimiento, ¿no? Sí, o sea, en realidad Aristóteles, más que amigos, plantea que son politicón, o sea, que el ser humano es un ser social por naturaleza. Y lo que viene a romper, por ejemplo, Hobbes es eso, es no, el ser humano no es social, el ser humano a priori nos vemos todos en estado de naturaleza y nos cagamos a trompadas. Es el plan. O sea, lo que plantea es no es así, sino que es al revés y por eso tenemos que crear un contrato social. Em, en ese sentido, rompe con eso. Y Spinoza también, o sea, le dice, bueno, si ustedes quieren pensar que el ser humano es ser social, no les voy a decir nada al respecto, pero tampoco es que se posicione y dice, sí, el ser humano es ser social. Dice, no me importa, ese no es el punto de lo que yo estoy trabajando. Rousseau quizás se podría decir que estaría más de acuerdo con Aristóteles, eh, pero bueno o sea, justo es lo que rompen, es poder entender que hay un artificio en que nosotros estemos juntos y no es algo que se da naturalmente, como pensaban los antiguos. Bueno, porque en Rousseau hay una idealización del conocimiento. Sí, del ser humano también. Porque Hay vertientes, igual que lo toman a Rousseau como medio totalitario, en esta idea de la voluntad general, donde todos estamos de acuerdo con todo. eh, pero bueno, me parece una lectura un poco rara. Yo no concuerdo con eso, con que es sea el padre de totalitario. la Revolución Francesa. Sí, bueno, pero la Revolución Francesa después derivó en otras cosas, o sea, con Robespierre y tal, que tampoco estuvieron muy buenas, entonces también hay una lectura ahí de, bueno, los que terminan siendo defensores de la revolución, después en la búsqueda generar una voluntad, eh, la voluntad general, no se oyen las disidencias, como que está esta mirada un poco más crítica, si se quiere, pero que me parece que no es verla. eh, que cuando Rousseau habla de voluntad general no es lo que opina la mayoría, eso no es la voluntad general, es otra cosa, es como medio... eh, la voluntad general siempre está ahí, hay que acompañarla para dejarla oír. ¿Y quién puede acompañar para dejarla oír? Rousseau, porque hay que contratarlo como asesor. Pero bueno, lo que me parece interesante de todos estos autores es que uno puede ir tomando un montón de cosas para poder traerlo y analizar un poco la contemporaneidad. Eh, Creo que es lo que hace que sean autores clásicos, ¿no? Perdón el salto que voy a hacer. El peronismo es mucho más. Perdón. El peronismo es más amigo de Aristóteles que de los autores del Renacimiento, se puede decir, porque, digamos, la ética de la virtud, la idealización de la política también es un elemento presente en el peronismo, ¿no? Se puede decir eso, digamos, que la comunidad organizada puede chupar de la ciudad de Dios de San Agustín. Y el peronismo tiene mucho el cristianismo, tiene mucho de Schmitt, sobre todo en la concepción de qué es lo político. Eh, y Perón es bastante ambiguo, la verdad. O sea, no es una persona, es muy pragmático en los pasos a seguir, pero no en sus definiciones en torno a qué es lo político o qué es la política, eh, es medio ahí. Eh, o sea, es como, bueno, está la diferenciación entre el líder estratégico y el líder técnico. Eh, Hay algo ahí que se borronea, eh, pero... Oh, Ahí va, conducción política. Sí, sí, sí. Yo los tengo acá todos chiquititos. No sé si a vos te pareció, pero hay algunas ambigüedades en términos de definiciones que terminás diciendo, bueno, pero ¿qué es lo mejor? ¿O qué es la felicidad del pueblo? Bueno, la felicidad del pueblo es... em, eh, como hay algo ahí que no terminás de entender quién lo decide,
Pero Por bueno, eso ejemplo, siempre hay. el sentido heroico de la vida. Eso es un elemento muy interesante, que también es Sí, un pero elemento que entronca con el santo y héroe medieval, por ejemplo. sí, sí. A mí lo que más me gusta el entramado teórico del peronismo, sobre todo, es la relación con Schmitt, con cómo Perón ve la política internacional, la posición de Argentina desde ese lugar, la relación amigo-enemigo que establece, la distinción también con rival, que es algo que estuvo muy presente sobre todo en las elecciones, en las internas, bueno, que es un rival, que es un enemigo. Eh, y poder entender la política como aquello que se da ante un antagonismo tan fuerte que puede llegar a implicar la eliminación del otro. Que está ahí latente, no significa que ocurra, eh, pero en términos teóricos, ¿no? Y después está obviamente toda la parte más del cristianismo en torno a la cooperación y a la comunidad, que me parece que que está muy bueno, que es muy importante y que tiene algo ahí también de barroco el peronismo, de mezclar cosas de diferentes tiempos y diferentes tradiciones y eso, tipo el cristianismo, que es una religión que no es autóctona de nuestra zona, que la terminamos transformando en algo propio. Em, entonces, creo que, bueno, por eso me parece que el peronismo también o sea, es de las cosas más argentinas que tenemos. Eh, es de las pocas corrientes propias que tenemos en este país. Entonces me parece que para entender este país y no entender el peronismo es como que no va de la mano eso. Eh, a ver, hay algo del cristianismo que el peronismo toma, que es que el cristianismo es judaísmo sin ley. Jesús deroga la ley. Lo importante es la fe, el buen obrar y demás, más que el cumplimiento de la ley. Que San Pablo insiste mucho con el espíritu, como la convicción. Con la convicción del cristiano todo se puede. El peronismo también tiene esa oda a la voluntad, pero no es una voluntad de poder, no es meter arriba a una persona y la cago a trompadas hasta matarla, es la voluntad de hacer una parroquia y darle de comer a los pibes, digamos. Hay como una especie de voluntad que se disuelve en el hecho colectivo, ¿no? Sí, igual el peronismo tiene voluntad de poder. Por eso siempre es lo más importante ganar las elecciones. Y así se piensa hoy. Hace mucho tiempo que las rojas en la interna del peronismo se piensan así porque profundamente siempre tuvo voluntad de poder. Es una corriente que nace con las herramientas estatales. Eh, pero bueno, esa voluntad de poder no necesariamente tiene que ser te piso la cabeza. Eh, Eso es lo que pienso yo. Eh, Martina, Hablando del cristianismo, a mí lo que... Sí. que te pregunté poéticamente y me contestaste con roja política. Me encantó cómo pasamos de la poesía a la rosca en Y provincia de no, Buenos es que Aires. está todo un poco mezclado, o sea, ¿qué es esto? Un poco lo divertido, va, o que a mí me hace que me divierta tanto la teoría política, que en decisiones tan mínimas como, o no mínimas, pero que pueden parecer banales, en torno a la rosca que hay o la interna que hay entre Cristina o Axel o lo que sea, detrás hay una concepción de lo que es la política o de lo que merecen los ciudadanos o lo que es un ciudadano. Y ahí hay algo más trascendental, donde detrás de cada acción política que tomamos hay una elaboración teórica, seamos conscientes de ella o no, eh, que me parece que nada, las decisiones políticas requieren un trasfondo de, bueno, ¿qué es lo que yo estoy valorando como prioritario en mi comunidad que voy a hacer que esto tenga más guita, por ejemplo? Em, por eso uno puede saltar de el cristianismo a hablar de la voluntad de poder del peronismo en el siglo XXI. Pero, por ejemplo, el cristianismo como renuncia a la voluntad de poder, Nietzsche dice que lo compara a Jesús con el idiota de Dostoyevsky, como que prácticamente lo era como imbécil, pero en el cristianismo hay voluntad, en Jesús hay voluntad de poder, porque de alguna manera redime el pecado del mundo, como tiene la mayor misión de todas. Sí, pero no ese es el como. No lo compararía con el peronismo, porque no siento que sea, no me parece que sea el principal puntapié, digamos, construir una hegemonía, si quiere, en términos, como para mezclar términos.
Pero sí, o sea, si usamos el término voluntad de poder de Nietzsche, sí, porque todo aquello que tenga voluntad de existir, de permanecer, tiene voluntad de poder. Eh, o sea, es esa disputa interna que se da entre lo que queremos, o sea, lo que quiere una parte nuestra y lo que quiere la otra, y bueno, que terminamos viendo el efecto de aquella que venció, pero no aquella que es necesariamente mejor. Eh, Todos tenemos voluntad de poder en ese sentido. Yo lo decía más en términos de hegemonía, si se quiere. Lo que quería decir del cristianismo, en los elementos que yo, o sea, los elementos del cristianismo que veo en el peronismo, que a mí al menos me parecen los más gratos, tiene que ver esto con la comunidad. O sea, en comunidad organizada hay un montón de elementos de entender cómo construir una comunidad de gente y la sensación de colectivo y todos los elementos, bueno, míticos, como dijiste antes vos también, que vienen del cristianismo. Y que también por eso, si bien las relaciones con el peronismo fueron tensas, con la iglesia en su momento, o sea, tuvo sus idas y vueltas. em, Siempre hubo ahí mucha afinidad entre el peronismo y la Iglesia Católica. Sigue habiendo. Porque de alguna manera en la Iglesia Católica es el jesucismo grecorromano, de alguna manera, porque la Iglesia es la que hace dialogar a un hebreo con Aristóteles. Porque la Iglesia Católica le saca mucho a Platón, a Aristóteles, a Protágoras, digo, hace como una especie de cosa de unión, de alguna manera, porque se inventa una iglesia, de alguna manera. Que se puede decir eso, Sí, como sí, que sí. también. Eh, Además, te quería preguntar, en la teoría política, uno de los grandes hombres, uno de los grandes analistas que se ven en mi facultad en historia son Marx y Engels. ¿Son Mm. incluidos dentro de la teoría política Marx y Engels o lo que en realidad están haciendo es una especie de hermenéutica para entender la historia económica? ¿Se puede entender a Marx cuando escribe de política y no solamente de economía, cuando hace los ejercicios de Brumario? O sea, para mí, cada... Me cuesta pensar que haya como una lógica nada más de historia o económica, o hay algunos que dividen, viste, las etapas de Marx en, bueno, este es el Marx más economista, porque es el joven Marx, qué sé yo. Digo, y después está el joven Marx, que es más como hegeliano, más filósofo, y después tenemos el Marx más duro, al economista que es el joven el Marx Maduro. A mí me parece que son teólogos políticos, teóricos políticos, pero bueno, o sea, o sea, no puedes hacer teoría política sin estudiar historia, por eso tenés, nada, historia de las ideas, historia de los conceptos, entonces hay algo ahí de discernir las disciplinas que sobre todo en teoría política, en ciencia política se vuelve muy, es un poco de todo. Últimas dos preguntas. La primera, ¿Nietzsche es un teórico político? Yo creo que sí, pero bueno, qué sé Pero yo. porque el nihilismo rompe la voluntad y la política es un hecho de la voluntad. Sí, pero ahí, o sea, me lo decís en relación a si es un... ¿Para, me dijiste político o me dijiste teórico político? ¿Dijiste teórico político o no? Claro, A ver. Em, o sea, ¿me lo decís en relación a si es filósofo o teórico político? claro. Em, y yo creo que hay escritos de él, o sea, genealogía de la moral, más allá del bien y el mal, que son profundamente políticos. Entonces hay algo ahí qué sé yo. Depende qué definamos, o sea, qué contenido le pongamos al filósofo y contenido le pongamos al ser teórico político, o al ser politólogo, porque Arendt decía, ella la trataban de filósofa y ella decía que para nada era filósofa, detestaba que le digan filósofa. Entonces también hay algo ahí sobre qué entendemos por filosofía. Es O sea, más una psicoanalista. y ella dice que es politóloga, en realidad, o teórica política, más que psicoanalista. Pero bueno, hay un montón de trabajos también, no sé, Deleuze y Guattari trabajan un montón, o sea, con toda la teoría de la esquizofrenia y tal. eh, y nada, tipo, siempre me confundo, hay uno que no era, ni siquiera era psicólogo, era analista y sociólogo, y creo que es Deleuze.
Eh, entonces, nada, es una discusión como más metodológica que también tiene que ver con esto de si es ciencias o ciencia política. Bueno, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? ¿Son varios? ¿Es uno? Y tiene un poco lo mismo que ver sobre si es una persona es filósofa o es teórica política. En la manera como nosotros lo terminamos utilizando, yo no puedo pensar que Nietzsche no lo es, pero también es filósofo, por supuesto. Y como última pregunta, a ver, después del marxismo viene Lenin y después viene Trotsky. En la apropiación que hace desde la política, porque de alguna manera Trotsky ha sido, digamos, muchos historiadores argentinos han tomado a Trotsky como sus teorías hechas sobre Europa, las han llevado a Argentina y ello ha llevado a varios problemas. ¿El gran teórico político de Marx es Lenin, es Trotsky o es, si se quiere, para la perversión Stalin? Mirá, no te quiero contestar algo que no puedo sostener porque no trabajé mucho yo todo lo que tiene que ver con Lenin y Trotsky, menos Stanley, literal nada. Pero, así que no sé. Mi respuesta va a ser no sé. Em, pero sí sé que hay, o sea, muchos desarrollos previos a Marx, de hecho, y posteriores también, con Mariátegui, por ejemplo, en América Latina sobre el marxismo, que me parecen muy interesantes y a veces más agudos que pensar importar una hay tenedores hay comidas que no podemos usar los mismos tenedores, me decía mi tío. Entonces me parece que, por ejemplo, sí, lo que hace Mao con el marxismo en China es muy interesante al poder interpretar cuál es el nuevo sujeto de la revolución en esa China que es completamente diferente eh, que en Rusia. Entonces hay algo ahí que me parece interesante como para pensar el marxismo en la Argentina, eh, pero que bueno, no tengo muy trabajado a Trotsky sobre todo, entonces no te quiero contestar cualquier cosa, sinceramente. La historia de la Revolución Rusa de Trotsky es brillante. Eh, Así que eso. Te lo digo siendo peronista. Sí, sí, sí. No, no, por supuesto, son eso, o sea, al ser también, al menos pienso yo, cuando hay un conjunto de ideas que modifica tanto el transcurso de la historia, terminan siendo muy relevantes también conocerlos, leerlos y aprenderlos, pero bueno, a veces uno siento que no le da el tiempo para aprender todo lo que existe en este planeta.